Buenas tardes, mis queridos Julios, Arturo Rodríguez, Rubén Luengas en un ratito. Así es. Gracias por invitarme. Al contrario. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Leonardo, que ya nos habíamos saludado fuera del aire, pues qué gusto como cada martes estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, pues sí. Les voy proponiendo como uno de los temas con los que podemos abrir. ¿Qué les parece este plan que se ha dado a conocer hoy o este supuesto plan que se dio a conocer hoy, el bloque opositor amplio, el BOA, que se dio a conocer en la conferencia mañanera? ¿Qué te ha parecido, Arturo Rodríguez, este planteamiento que se ha dado a conocer hoy en la mañana? Pues mira, yo creo que una de las cuestiones es esta fórmula de decir que no conocen la descripción ni su veracidad, pero que le mete a la discusión pública el ruido suficiente para que todos estemos hablando de un asunto que la propia presidencia admite, al menos en el discurso, en la incertidumbre. Me parece que es, por otra parte, una estrategia más o menos identificable en las conductas que han tenido tanto partidos como organismos empresariales y algunos actores políticos y sociales para articularse hacia 2021, pero creo que hay una intencionalidad desde la Presidencia de la República por persistir en la idea de la definición en los dos extremos, es decir, los que están a favor de su gobierno, que el presidente identifica como a favor de la transformación, o los que están en contra, y esto me parece que es peligroso, es incómodo. Creo que en buena medida reduce los espacios democráticos porque anula los matices y coloca el ejercicio de la crítica, que puede ser natural, neutral, como parte de un esquema de equilibrios y también de ejercicio de la libertad de expresión inherente a cualquier modelo democrático, ante la disyuntiva de tener que estar en uno de los bandos o, de lo contrario, pues atenerse a las consecuencias, que no veo otras más que pues aquellas que dañan algo que para, sobre todo, quienes nos dedicamos al periodismo, pues es muy preciado, como es la credibilidad. En mi caso, pues yo diría, en Proceso yo nunca he percibido una disposición editorial que atienda al favoritismo de algún grupo político u otro, pero ya con esta identificación y esta etiqueta, naturalmente quienes simpatizan de buena fe, con toda seguridad, con el presidente López Obrador, pues asumen que Proceso ya forma parte del BOA, y por lo tanto los periodistas de Proceso forman parte del supuesto BOA. Eso es lo que a mí me inquieta mucho, sobre todo viniendo desde pues el jefe del Estado mexicano, que en este sentido, y creo que de manera muy abierta, toma partido y una definición política en un momento en el que pues estamos ya próximos a iniciar el proceso electoral de 2021, con la renovación de la Cámara de Diputados, con 15 gobernaturas en juego, con no sé cuántos, pero supongo que son más de 1,000 ayuntamientos que estarán disputándose en las urnas el próximo año. Es ya un momento en el que el presidente define, ¿no?, los que están a su favor, que son básicamente Morena y aliados, contra los que están en contra, y quienes me critiquen están con los que están en contra. Así de reduccionista, aunque diga lo contrario, es este planteamiento, y por lo tanto pues lo considero como una irresponsabilidad que, insistiría, me parece que reduce los espacios democráticos. Gracias, Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, director de Notas Sin Pauta. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este mismo tema del BOA? Bueno, primero que nada, se me hace muy patito para ser BOA. Segundo lugar, si este fuera un documento oficial, yo no me preocuparía, porque quiere decir que hay una oposición muy burda. Si fuera una tarea para la escuela, la reprobaría. El documento está mal hecho, mal planteado, se me hace muy burdo, se me hace muy sencillo para ser tan importante.
se me hace que López Obrador le da mucha importancia a algo que no tiene la más mínima importancia, y además yo no le tengo miedo a una oposición, al contrario, ojalá hubiera una oposición fuerte, ojalá hubiera un López Obrador de López Obrador, porque López Obrador nació de la oposición, no sé qué le espanta. Él fue opositor y fue muy buen opositor desde Fox, desde antes inclusive, como dirigente del PRD, en el mismo PRI, él fue un buen opositor del PRI, siendo del PRI. Cuando nació el PRD, fue un buen opositor del PRI en el gobierno. Me parece que es nada ese documento, todo mundo lo está desmintiendo. Acaban de mandar los consejeros electorales un documento donde dicen, nosotros no tenemos nada que ver con eso, está muy mal hecho. Hay ahí una filtración de alguien de la Secretaría de Gobernación que dicen que de ahí salió el documento, y si fuera cierto, no hay oposición. Y se me hace que el presidente baja de categoría al hablar de este tipo de cosas. Ahora, si existiera una oposición como bloque, no veo tampoco ningún sustento de alguien, alguna personalidad, llámese gobernador, llámese senador, llámese diputado, llámese líder de algo, líder empresarial. No veo a nadie que encabece una posible oposición como una figura, como en su momento sí lo fue López Obrador como opositor, o como en su momento fue, no sé, digo, por poner un caso más o menos organizado, sin decir que estuvo bien, sin decir que estuvo mal, pero era un grupo organizado identificable, un grupo organizado plural, y era un grupo organizado que a la larga tomó el poder. Me refiero al grupo San Ángel, de hace muchos años. Ese grupo era un grupo opositor, plural, que conjuntaba diferentes personalidades. No estoy hablando de que sean buenos o malos, me refiero a que era un grupo consolidado con nombre, teléfono y dirección, y de ese grupo salieron muchos personajes. Bueno, el mismo Fox salió de ahí, Santiago Krill salió de ahí, Jorge Castañeda salió de ahí, y muchos otros más. Eso es un grupo opositor. Ahora, que estés a favor o que estés en contra, ese ya es otra cosa. A mí lo que se me hace muy grave es lo que dice Arturo Rodríguez. Es, si estás, eres. Si no estás, no eres, no existes. Entonces eres un chayotero, entonces eres un maldito, entonces eres un golpista, entonces voy contra ti. López Obrador está cometiendo un error muy grave al polarizar cada día más el país. Ahora, no hay que olvidar la fecha, estamos a un año de las elecciones, falta un año, son el 6 de junio del 2021. Entonces, se me hace que no darle importancia a algo que no tiene importancia. Gracias, Leonardo Schwebel. Bienvenido, Rubén Luengas, gracias por tu participación. ¿Qué opinas de este tema del BOA? Gracias a ti, saludo a Arturo, saludo a Leonardo, y antes de opinar de lo del BOA, quiero decirte que la gente te quiere y que la gente te extraña y que la gente te valora. Gracias. Y que te mandan muchos saludos, muchas personas que te conocen. Gracias. ¿Qué opino de esto del BOA? Yo en esta ocasión sí difiero de Leonardo de que no tiene importancia, porque con documento o sin documento, es evidente que hay personajes de la política mexicana que están dispuestos a tratar de quitar al presidente López Obrador como sea, como lo dijo alguna vez el expresidente Fox. Literalmente tú recordarás cómo dijo, pero incluso utilizó un concepto peyorativo desde el punto de vista del lenguaje. Y luego hay mucha gente que le han metido la idea, porque leo, no, que el comunismo, desde que lo venían comparando con Hugo Chávez, está lejísimos de ser un Hugo Chávez, sin duda, tal como lo advertimos en su momento, y sí es peligroso, sí hay que atenderlo, porque al margen de esta carta y del deslinde de muchos personajes, en fin, pues otros no van a tener su declaración, no se van a confesar de lo que verdaderamente pudieran hacer. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Existió en Chile, con Salvador Allende, aquella cuestión de que no podemos permitir que un pueblo irresponsable deje en el poder
a un tipo irresponsable, refiriéndose a Allende. No quiero comparar a Allende con López Obrador, creo que también están muy lejos, pero si le entran al juego democrático, me parece muy bien. Desde Pedrito Ferriz de Con, en aquella supuesta filtración, conversando con empresarios de que él era del ITAM, ¿no? Deja claramente abierta esta situación. Ahora, si aprovecha la revocación de mandato, enhorabuena. Que haya la oposición de la que habla Leonardo, enhorabuena. La democracia es eso, siempre y cuando jueguen dentro de la senda de la vida democrática, de las instituciones democráticas, y no de golpes de estado suaves o híbridos o ese tipo de cosas. Y por lo que yo veo luego con personas que incluso platico así, están con un odio a este personaje que, si bien es cierto, tiene que ser criticado. Ahí coincido con Leonardo y coincido con Arturo profundamente. Es completamente deleznable esta postura de o estás conmigo o estás contra mí. Y si estás conmigo, eres un buen periodista, militante, como los periodistas de la revolución. Y si me tocas con el pétalo de una rosa, ya eres conservador y todo. Todo eso tiene que eliminarse y es criticable. Pero de que hay personas que estarían totalmente dispuestas a no optar. Tan es así este señor Lozano, que convocaba al ejército, que quieren que en este lenguaje de salvar a la patria, sálvenos de este señor comunista. Recordemos la propaganda que le hicieron a Jacobo Arbenz. No quiero comparar a López Obrador con Jacobo Arbenz, pero en 1954 fue un golpe orquestado por la CIA, porque quiso hacer una reforma agraria, tímida reforma agraria que afectaba a la United Fruit Company, y vámonos, se utilizó a Castillo armas para darle este golpe. O sea, sí hay gente, va a depender mucho de lo que digan, como decía López Mateos. Vamos a ver qué dicen los Bueno, a ver qué dicen los EU. Aparentemente AMLO tiene una relación muy buena con el actual presidente Trump, pero decir Estados Unidos es decir mucha gente. Hay mucha gente y evidentemente México es geopolíticamente estratégico en este momento y van a querer tener a alguien acá, aunque parece muy dócil en este momento López Obrador con el gobierno de los Estados Unidos, pero que hay gente con espíritu antidemocrático. Y con todo el respeto lo digo, el mismo Pedrito Ferriz de Con lo deja bien claro, su hijo no se diga. Entonces creo que hay que ponerle atención, que se respete la vida democrática del país. Bien, gracias Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, ¿crees que estamos, en este mismo tema que creo que resulta muy interesante y tal vez le podemos dar una segunda explorada? ¿Estamos realmente en presencia de aires realmente golpistas? Es decir, ¿hay una vocación por el golpe como tal, el golpe militar, el golpe político, el golpe de Estado? ¿O es un rejuego de grupos desesperados de la oposición que no encuentran un cauce para sus inquietudes? Yo creo que puede haber algunos perfiles que sin embargo no necesariamente son representativos, es decir, yo considero que efectivamente hay un rejuego, pero que este rejuego, si bien puede ser por una parte el intento de la oposición de reorganizarse o replantearse, yo decía que el documento refleja algo que efectivamente en parte estamos viendo. Sí es viable que se vayan construyendo bloques, pero que tampoco es necesariamente negativo. Forma parte también de un modelo democrático donde la oposición, que es minoría, pues se opone a la mayoría que es gobierno. Eso es pues parte de una normalidad democrática, pero me parece que la idea del golpe ha sido más digamos alentada desde la presidencia y por algunos perfiles afines a la presidencia, ya sea desde la academia o en el periodismo, que pues como una posibilidad real de que en este país ocurra. Me parece que también al presidente le gusta eso y lo ha dejado muy claro. Muchos lo comentábamos desde hace años, ¿no? Que era un hombre que no estaba acostumbrado a, dicen las señoras de antes, a estarse.
Le gusta la confrontación, le gusta la discusión, el debate, pero tampoco es un violento. Es decir, creo que hay desde hace tiempo una subida de tono en las descalificaciones de uno y otro lado. O sea, no se trata de un presidente violento, no se trata de un presidente represivo de manera violenta, pero sí se trata de un presidente al que le gusta la discusión intensa, y en los últimos días lo ha repetido. Hoy particularmente dijo que sería muy aburrida la vida si no hubiera conflicto, si no hubiera discusión, si no hubiera debate, y en esa lógica me parece que su personalidad política tiende a eso, más a la descalificación y al encontronazo que a la negociación, en ocasiones oscura o poco transparente, que solían realizar los políticos de los sexenios históricos del pasado. Es decir, es un tema de perfil político. Entonces, ni yo creo que López Obrador sea un comunista que va a destruir a México per se, ni considero que tampoco la oposición tenga condiciones mínimas para articular un golpe como lo están planteando. Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, hay una especie de club del diario golpeteo político a López Obrador mediante columnistas, articulistas, comentaristas como los que se mencionan hoy en este documento del BOA. Bueno, obviamente que hay muchos intereses de por medio y hay mucha gente que ha perdido muchos de estos intereses. Obviamente, si de alguna manera tú tienes un cierto poder, un cierto rango, y ese rango te lo van quitando, pues simple y sencillamente pues te vas haciendo hacia el otro lado. Sin embargo, yo no veo que el periodismo tenga la obligación de hablar bien de un presidente. Por lo menos no ha sido mi caso. O sea, yo soy un crítico de la presidencia, de cómo se llame el presidente. Creo que Proceso también ha sido un crítico del gobierno, y considero que hay muchos otros personajes que cumplen con ese perfil. Ahora, ¿bajo qué condiciones están? Bueno, simplemente hay que ver que los presupuestos del actual gobierno, del de hoy, en su mayoría, aunque sean chiquitos, aunque sean mínimos, aunque sean mucho menos que los que dio Peña Nieto, Calderón o los anteriores, de todos modos el presupuesto es primero para Televisa, después para TV Azteca y después para La Jornada. O sea, ni Televisa ni TV Azteca han perdido dinero. El hombre que más, de alguna manera, como inversionista mexicano, empresario mexicano, que más ha ganado con López Obrador en este 2020, con todo y pandemia, se llama Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca. O sea, por ese lado no va. Por el lado del Ejército y de la Marina, nadie le ha dado al Ejército y la Marina tanto como López Obrador. Los tiene en la mano con construcciones, con hospitales y con todo eso. No veo ninguna oposición, no veo a nadie de la oposición que sea mínimamente importante como para llamar la atención. Y yo soy de la idea que a los tontos no hay que hacerles caso. Utilizo la palabra tonto, pero creo que hay otro adjetivo. Gilberto Lozano es un tonto. Gilberto Lozano es un tonto. Pedro Ferriz es un tonto. Esa gente no tiene ninguna importancia, y cuando le das importancia a un tonto, lo subes de categoría. Por eso insisto que el presidente del país no puede bajarse a la categoría de que ciertos medios de comunicación o ciertos personajes, o sea, ¿qué calidad moral tiene Gustavo de Hoyos como para que el presidente del país le dé importancia? Es el líder de Coparmex, ¿y qué? ¿Cuál es el proyecto de ese tipo de personajes? Entonces, yo sí creo que se baja de categoría un presidente al darle importancia a algo que honestamente no le veo forma. Bien, gracias, Leonardo Schwebel. Rubén Luengas, dentro de los nombres que se pusieron en ese
en esa exposición hoy en la mañanera por parte del coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, se mencionó expresamente Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriart, León Krause, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar y Leo Zuckerman. ¿Crees que es correcto y que vale la pena mencionarlos como parte de una orquestación de este tipo, Rubén Luengas? Ay, Dios mío, pues yo considero que sí. Muchas de estas personas han tenido un comportamiento periodístico antes completamente sesgado, completamente de un lado, y esto no implica una defensa a la cuestión de López Obrador, pero evidentemente sí son personas que desde sus tribunas, desde sus púlpitos, mencionabas a lo de León Krause, bueno, hay que recordar al padre y la Operación Berlín, hay que recordar eso. Hay que recordar también otros personajes que, mira, por ejemplo, cuando estaban la cuestión de discutiéndose la reforma energética, hubo una reunión en la que están con Condoleezza Rice en el Instituto Wilson de los Estados Unidos, y está precisamente ahí Enrique Krause, estaban otros personajes de la vida pública mexicana donde están conectados con cuestiones internacionales. Veo en este grupo gente como Mario Vargas Llosa desde el exterior, José María Aznar, quien vino aquí también cuando Fox, para querer convencer, bueno, y quiso convencer también al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para que le entraran al tema. O sea, tienen un montón de bases comunicantes, por eso luego hay personajes que incluso no se entiende que estén encumbrados en actividades periodísticas, si no fuera por esos círculos de algunos personajes. Entonces, muchos de ellos, no te podría decir de cada uno de ellos, celebro, por ejemplo, de Denise, pues reconozco inteligencia, recuerdo cuando se le echó en contra a Salinas de Gortari, con Miguel Ángel Granados Chapa en una entrevista sobre la cuestión de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, en fin, son personas, muchos de ellas que tienen inteligencia, pero la cosa es ver si se les ha metido el virus de la ideología, o sea, la ideología como virus de la mente, o algunos de plano han incurrido en la corrupción del famoso Chayo, y el Chayo significaría muchas cosas. Entonces, dentro de este tipo de personajes sí veo completamente, no que yo pida la imparcialidad, yo no creo que exista la imparcialidad en el periodismo, ni la pureza, químicamente puros, pero definitivamente dentro de esta lista yo sí lo tomaría en cuenta. Ahora bien, vuelvo a lo de Arturo, definitivamente, eso no significa convertirse en periodista militante de nadie. Estoy de acuerdo con Leonardo y esta postura de que es necesario para la salud de un país el no convertirse en vocero del actual gobierno de López Obrador, que sin duda tiene inconsistencias y contradicciones como esta que señalaba del ejército. Yo lo subí en Twitter y puse el video de cuando López Obrador decía, no es la solución el ejército, bla, 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 y lo que decía ahora, no, es que las cosas han cambiado, o sea, se ha catequizado a una feligresía que no tolera el más mínimo comentario que pueda venir desde la sanidad periodística y no desde ningún tipo de militancia ideológica o de intereses creados. Y de este grupo que tú mencionas, yo francamente sí creo que hay algunos de intereses creados. Uno de ellos que decía, ya denle carpetazo a lo de Colosio, hace años, ya, punto, lo mató a Burto, ya, por favor, o sea, nosotros nos metimos a ese asunto, pero y hasta la fecha yo no creo en esta idea del asesino solitario, evidentemente de Colosio, me río de Janeiro, y estos cuates queriendo manufacturar la opinión pública y ahora pues muy probablemente sí están al servicio de eso, que no es muy democrático que digamos. Bien, pues gracias Rubén Luengas por tu comentario. Arturo, antes de preguntarte qué opinas de otro segmento mencionado en este documento confidencial BOA, dice que entre los promotores y actores están empresarios y asociaciones civiles. Habla del Consejo Coordinado Empresarial, de Coparmex, el Grupo Monterrey, FEMSA, Frena,
y el Consejo Nacional Ciudadano. Te voy a pedir tu opinión sobre eso, pero antes déjame comentar que en las redes sociales están circulando con una gran intensidad la referencia a que al buscar las propiedades del documento puesto en internet, es decir, la metadata, las referencias de cómo se hizo, aparece el nombre del director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar, ¿perdón? Era lo que te comentaba en el primer segmento. Sí, Omar Cervantes Rodríguez, con un título que dice Microsoft Word, 13:23 horas, tarjeta informativa, decreto 5 de mayo, .docx. No solo lo refiero, como que así está circulando, no he tenido tiempo pues de confirmarlo y ver si auténticamente así es. El propio Omar Cervantes niega categóricamente, dice él, lo que se ha atribuido a su persona en esta mañana. Pero en fin, ya volveremos sobre este tema. Arturo, ¿cómo ves la referencia pues a estos organismos empresariales como golpistas conjurados en curso de acción directa? Mira, yo creo que por eso decía que hay partes que tienen verosimilitud en este documento y que tienen que ver con la operación tanto de partidos como organizaciones no partidistas, pero con una franca definición. A mí, por ejemplo, me parece muy claro que los organismos, cámaras empresariales, desde el periodo de campaña y luego con el tema del aeropuerto y posteriormente ya con la definición de ciertas políticas públicas, entre otras las que tienen que ver con la materia fiscal, han tenido una planeación y un activismo que además no es una novedad. O sea, creo que una de las cosas que hoy ocurren, y ocurren mucho también en la discusión pública, es que muchos ciudadanos recién han despertado al análisis o al consumo de la información y de la realidad. Entonces pueden ser sorpresivas algunas conductas que si las vemos como parte de un proceso histórico, pues han sido parte de una normalidad en este ejercicio de, digamos, pues grupos, organismos, cúpulas empresariales con una definición ideológica que con frecuencia coincide también con las cúpulas conservadoras de la Iglesia. Esto que digamos que en la comprensión más básica de la vida pública se define como derecha, pues creo que ahí estarían. Desde finales de los años 70, muchos dirigentes de la Coparmex, que luego han pasado, que vienen además de, lo sabemos por Álvaro Delgado, que por cierto acabamos de publicar la primera conversación aprovecho el autogol, el comercial, pero en Notas Sin Pauta en YouTube sobre el tema justamente. Hay una historia de participación de este tipo de dirigentes, que muchos de ellos vienen del Yunque, por ejemplo, de la Organización Nacional del Yunque, y luego pasan al PAN, o al gobierno, o a las cámaras, y bueno, representan una corriente política que efectivamente coincide con el libre mercado, coincide la mayoría de las veces con la oposición a derechos fundamentales de nueva generación, coincide con pues muchas posturas que son impulsadas desde las iglesias y que van configurando, pues sí, una corriente de pensamiento que también a muchos mexicanos les hace sentido. Entonces, creo que identificar particularmente en el caso de Coparmex a alguien como Gustavo de Hoyos, que además hoy también le da su repasón por la lloradera que tuvo allá con el rey de España en enlace, pues sí, es algo completamente verosímil. Yo estoy convencido de que Gustavo de Hoyos es uno de los perfiles que desde la, digamos,
ciudadanía representa una alternativa de estas corrientes de pensamiento para poder configurar una candidatura presidencial hacia 2024, como sería también quizás el caso del jalisciense Enrique Alfaro, que son en este momento las dos personalidades más importantes de estas corrientes de pensamiento que se van bifurcando en diferentes ámbitos para contender por llegar a la presidencia en 2024. Entonces me parece verosímil. Sí. Gracias Arturo Rodríguez, y ya invocaste el tema que le toca en la lotería periodística, ni más ni menos que a Leonardo Schwebel, Enrique Alfaro, y el tema Jalisco. Sale la cartita y dice: Jalisco, gobernador Alfaro. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la lectura luego de estos días intensos que se han vivido en Jalisco, Leonardo Schwebel? No, es que ya cuando te refieres a Alfaro hay que decir los Alfaro, porque no sabes cómo va a amanecer hoy. Ajá. O sea, el Alfaro valiente, el Alfaro que se enfrenta al poder, el Alfaro que acusa, o el Alfaro que se rajó al día siguiente. El Alfaro que dice: aquí no vamos a permitir que haya infiltrados, que no sé qué, y al día siguiente lo sueltan. Aquí no vamos a permitir actos de vandalismo, y al día siguiente se raja. Ya te lo dije la semana pasada y te lo vuelvo a repetir. No confíes en un cobarde. Enrique Alfaro es un cobarde. Quien no mantiene su postura es un cobarde. No puedes un día acusar al presidente y al día siguiente que no. No puedes meter a la cárcel a unas personas y al día siguiente que no. Su postura de, bueno, pues ya vamos a pasar la página. No, espérate. No, esto no se vale. No puedes acusar sin pruebas. No puedes violentar los derechos humanos. No puede haber desapariciones forzadas. Todo eso son delitos. Y ahora, no, bueno, mira, mejor pasamos de página y hablemos de Colomos. No. O sea, tiene que ser muy clara cuál es la postura. Si ese es el líder opositor que la oposición quiere, no, pues entonces estamos fregados para la oposición. No hay oposición. Enrique Alfaro no puede ser una persona confiable cuando un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa, otro día piensa otra cosa. Puede ser que pienses mal, pero piénsalo bien siempre. Una cosa es rectificar y otra cosa es rajarse. Y él lo que ha demostrado es una poca fortaleza, poca categoría también como gobernante, y además te cambia de dirección constantemente. Entonces, mañana, ¿qué Alfaro amanecerá? Ahora, ¿quién va a acusar? ¿A la CIA? ¿A Trump? ¿A no sé quién? De algo que yo lo vi y tú lo viste en las manifestaciones. Tú fuiste también a las manifestaciones y yo también lo vi. Una auténtica falta de operación de la policía de Jalisco. Llámese abuso de autoridad, llámese controlar una manifestación, llámese tener gente que tiene que darnos seguridad y no estarnos dando macanazos ni estar secuestrándonos. Entonces, Alfaro, como gobernante, que acaba de cumplir también 1 año y medio como gobernante, ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar porque ni siquiera tiene pantalones. Bueno, pues Leonardo, gracias por el comentario. Rubén Luengas, uno de los ingredientes más preocupantes de lo que ha pasado en Jalisco es esta aparición en escena de lo que nos recuerda a algunas escenas de dictaduras centroamericanas, sudamericanas, es decir, la operación como de escuadrones de la muerte que salen en vehículos sin identificación, policías de civil, al estilo también de los halcones de 1971, y luego Y de Mancera. Y de Mancera también, y vemos ese tipo de hechos, y luego el gobernador de Jalisco dice que pues ese tipo de cosas serían culpa de algunos mandos menores porque la fiscalía evitó que se cometiera en Jalisco un nuevo Ayotzinapa. ¿Qué opinas de todo esto, Rubén Luengas?
Fíjate que vinculando tu pregunta con lo que estaba comentando Leonardo, yo estoy convencido que la gran mayoría de personas que en el mundo nos gobiernan o gobiernan a la humanidad, la gran mayoría tienen patologías de tipo mental. Muchos están obsesionados con llegar al poder. El fin justifica los medios, lo que sea. Luego, en un principio pueden llegar a tener la cuestión del dinero, pero después de que ya tienen dinero, no se conforman con eso y quieren el poder y el control. Cuando la sociedad incipientemente democrática, manipulada por los medios de comunicación, controlados muchas veces por los mismos intereses corporativos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no tenemos una verdadera vida democrática y las personas le venden el cuento de votar por un refresco de cola de una marca, un refresco de cola de otra marca y viva la democracia, cuando en realidad no es así. La sociedad tiene que madurar para impedir, evaluar los hechos concretos e impedir que personas con patologías mentales lleguen al poder. Decía Leonardo de este hombre, pues está describiendo lo que cualquier doctor en psiquiatría diría la bipolaridad, ¿no? Alguien que se despierta de una manera, de otra manera, y estamos llenos de ejemplos de... Trump tiene un narcisismo brutal, una megalomanía. Vicente Fox, un megalómano, y si Vicente Fox tenía el complejo del gigantismo, Calderón tendría el complejo del chaparrismo o algo así. O sea, y de verdad que proyectan muchas veces desde el poder, cuando le da poder a personajes así, entonces estos pueden estar ocultando, o una terrible inseguridad les da pánico en un momento dado perder los objetivos, y son capaces de esto que tú estás mencionando, Julio, de permitir que se filtren grupos velo en Colombia, por favor, con los seropositivos, cómo los vestían con uniformes a campesinos de rebeldes para hacerlos pasar como si hubieran sido guerrilleros, y ahí anda el señor Álvaro Uribe todavía muy suelto, muy tranquilo, cuando ese señor debiera estar en la cárcel. O ya al nivel global, personajes como Bush, José María Aznar, Tony Blair, con esas patologías que debieran de estar o en un hospital psiquiátrico o en la cárcel, donde mataron a tremendas personas con sus mentiras de armas de destrucción masiva. Entonces, eso grandote a nivel mundial, también lo podemos llevar al nivel municipal, de un municipio allá en el querido estado de Jalisco. Es tremendo, pero la gente es la que tiene que reaccionar, y si la gente sigue dando cheques en blanco y religiosamente diciendo, no, yo ya puse a ese hombre y creo en él, pase lo que pase, ese es un problema muy serio, porque el castigo para la gente que no se involucra en la política cotidiana es que será gobernado por gente que sí se involucra, y muchos se involucran desde sus patologías mentales. Gracias, Rubén Luengas. Arturo Rodríguez, en estos días se han dado múltiples expresiones de inconformidad social, como las que vimos en Guadalajara respecto al caso de Giovanni López, pero también se dieron en la Ciudad de México ayer precisamente, y se han dado en Jalapa, Veracruz y en otros lugares. ¿Qué tanto esas expresiones que se han tornado violentas obedecen a un propósito justiciero proporcional a las injusticias recibidas, o qué tanto estamos en presencia de movimientos densos políticos que están generando problemas, conflictos? ¿Cómo leerías esta explosión de violencia social, Arturo Rodríguez? Pues mira, creo que hay diferentes signos en cada una de las expresiones. Yo en principio diría que casos como el de Enrique Alfaro tienden a propiciar esto justamente por un perfil político de talante autoritario tendente a activar procesos represivos. Si revisamos los últimos años de vida pública en este país, vamos a identificar casos muy claros, como decía yo, el caso de Mancera, que fue justamente un gobernante muy represor, y al mismo tiempo tenía esta
actitud represiva, pues una respuesta de mayor actividad violenta. Y por decirlo de alguna manera, creo que también a veces, no siempre, hay casos que sí es absolutamente admisible decir violento, pero me parece que hay también una sobredimensión de algunas expresiones que tienden a ubicarse pues en el contexto de las luchas políticas, particularmente de las contemporáneas. Y eso, la comprensión de los fenómenos políticos contemporáneos, creo que en muchos casos escapa a la comprensión de los gobernantes y de los políticos tradicionales. Mira, el caso de Alfaro. Lo más sencillo para alguien como Alfaro siempre será decir, es que como soy opositor, como soy crítico del presidente López Obrador, me mandan este movimiento y me lo montan para afectar mi buen gobierno. Cuando teníamos ya semanas, meses documentando, lo llegamos a platicar hasta a través de las redes, Leonardo y un servidor, y aquí a partir luego de una conversación aquí en la mesa, sobre el endeudamiento, que ahora luego vemos un contratote ahí con Televisa tremendo de 2.200 millones, no sé para qué cosa. Hemos visto otros momentos muy críticos de la posición de Alfaro, que suele ser muy maniobrero, y creo que esta situación que se le presenta le da la posibilidad de justificarse así, porque a final de cuentas también del lado de la 4T hay mucha irresponsabilidad. El caso de Candelaria Ochoa, ¿qué tiene que andar en las protestas cuando además le toca atender la violencia de género, que es todo un fenómeno, un problema complejo político para el gobierno de la República, andar contaminando con su presencia una expresión que yo considero legítima de la sociedad ante un proceso autoritario que se está activando en la represión? El caso de la Ciudad de México me parece que atiende más a grupos de ideología anarquista, que no son como los anarquistas históricos que le gustaría al presidente López Obrador, sino pues de una formación que tiene otros componentes y que personalmente yo estimo y fijo como surgida a partir del 99-2000 con todo lo de la batalla de Seattle y el proceso que Cedillo les diría de los globalifóbicos, y que posiblemente sí hay en algunos casos, no en todos, una motivación política que trata de colgarse como de todo movimiento espontáneo contemporáneo. Lo acabamos de ver con las feministas, por ejemplo, ¿no? Que hay actores políticos o grupos políticos que tratan de subirse en una movilización. Y por otra parte diría que uno de los temas que más se discute, y ya con esto cierro porque me estoy colgando, es el tema de la violencia y los daños. Yo creo que suele asimilarse como un error que no se confronte. Aquí entran en juego muchas expresiones. Una, que el presidente López Obrador y creo que la jefa de gobierno no son represores y no quieren entrarle a un proceso de violencia a través de la fuerza pública. El reclamo de quienes ven afectados sus bienes, sus patrimonios o su integridad, y naturalmente la posición del análisis en la que dices, bueno, el anarquista no reconoce el poder del Estado, el Estado es su enemigo, violar la ley es su objetivo en nuestra perspectiva, en el suyo es una forma de lucha. Entonces, tratar de resolver estas ecuaciones es un poco complejo porque siempre depende desde dónde las miras, ¿no? Bien, Arturo, muchas gracias. Creo ya vamos entrando en la parte final de esta mesa. Son las 2:53 p.m. y creo que el tema Notimex nos puede servir para cerrar esta mesa de periodistas. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre lo que ha ido pasando? La Junta de Gobierno ya tomó decisiones ayer, nombró a un nuevo presidente, que es el coordinador de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del plurisecretario Marcelo Ebrard.
y ya no está produciendo información hoy la agencia informativa Notimex, una suspensión temporal. ¿Qué opinas de todo esto, Leonardo Schwebel? Pues lo anticipamos justamente en tu programa, mi querido Julio Hernández López, en el sentido estricto del término, era una violación a los derechos laborales. Punto. Desde ahí parte toda una historia. Es más allá de las afinidades, más allá de las corruptelas, que sí las ha habido en Notimex toda la vida, más allá de todo eso, hay que recordar que hubo una violación a los derechos laborales. Y que esa violación a los derechos laborales, como en cualquier otro lugar, se tiene que arreglar en las instancias oficiales. Las actitudes cada vez más dictatoriales de San Juana Martínez a mí me sorprenden, porque pues yo lo tenía en otra categoría. Yo recuerdo esta frase en la voz de José Emilio Pacheco. No sé si sea de él, pero yo se la vi a José Emilio Pacheco cuando dijo: nos estamos convirtiendo en lo que detestábamos. Siento que hay muchos personajes dentro de lo que es el ámbito de López Obrador, o que han acompañado a López Obrador, que no están cumpliendo con su trabajo de comunicación. O sea, Genaro Villamil, San Juana Martínez, no deberían de estar metidos en asuntos políticos. Ellos están a cargo, en el caso de Notimex, es una agencia de noticias del Estado mexicano, no es la oficina de publicidad de López Obrador. Genaro Villamil no está a cargo de la imagen de López Obrador, está a cargo de la red de televisión del Estado mexicano. Son dos cosas diferentes. Ahora, que no se hayan manejado bien en el pasado, porque sí, efectivamente, Notimex fue la caja chica del PRI, fue el vocero del PAN, lo que quieras. Se están repitiendo los mismos esquemas que se repetían antes. Entonces, San Juana Martínez nunca entendió que no es su periódico, que no es su grupito, es Notimex. Y Notimex, como cualquier agencia de noticias del Estado, tiene unas ciertas obligaciones que se deben de cumplir. Lo mismo el Sistema Nacional de Radio y Televisión, o como se llama esta cosa de Genaro Villamil, también tienen que cumplir con todo eso. Me parece lamentable la actuación de San Juana Martínez, y sí, es evidente que ya hay un pleito que yo lo califico de lavadero entre Carmen Aristegui y San Juana Martínez. Pero aplaudo, sin estar a favor de San Juana y sin estar a favor de Carmen, aplaudo que lo que dijimos aquí se cumplió. Este es un problema laboral, que no se están respetando los derechos laborales de mucha gente, y esto se tiene que comprobar o se tiene que componer en las instancias que debe de ser. Entonces, desde el punto de vista muy cuadrado, pues se hizo lo que se tenía que hacer, y me parece que es lo más adecuado. Pero sí creo que es un golpe fuerte a San Juana Martínez. Yo creo que lo más sano es que se nombre a una persona en su lugar, que no tenga un perfil tan protagónico como ella. Bien, muchas gracias, Leonardo. Rubén Luencas, ¿qué opinas sobre este tema Notimex San Juana? Coincido con Leonardo, definitivamente. Me da mucha tristeza porque millones de mexicanos hemos planteado la necesidad, no esto de la cuarta transformación, la necesidad de transformar y de cambiar a México, y de que llegara un nuevo gobierno con otra actitud, con otra manera de plantear las cosas. Y esto que se ha estado realizando con el tema de San Juana Martínez y de Notimex no me huele a transformación, no me huele más bien ahí un poquito a, no, pues yo le creo a San Juana y punto, a pesar de muchas voces de personas que han venido señalando una serie de actitudes, no solamente de violación de cuestiones laborales, sino de calumnias, de un ataque, de utilizar a la agencia del Estado mexicano, enfatizando la diferenciación que hace Leonardo de lo que es ser una oficina de relaciones públicas o de propaganda de un determinado gobierno,
a poder acercarnos a lo que es un órgano del Estado mexicano donde podemos caber todos y vernos reflejados todos, que requiere una creatividad periodística, que requiere una pluralidad de voces, y utilizar una agencia por algún tipo para ataques personales es verdaderamente terrible. Ahora podríamos decir, dicen, no, estoy viendo aquí en el chat, pues lo siento mucho, pero yo soy 100% AMLO. No importa que sean 100% AMLO. Quiere decir que entonces aquí se está cometiendo un sacrilegio al plantear este tema. No, hoy escuchaba yo a Carmen y decía, qué caro nos está saliendo reportar sobre este asunto, pero repito, viene esta polarización de la cual hablaba Arturo al principio, donde tiene que haber un periodismo que critique y tal. Y en este caso es lamentable porque por ahí hay un frente de vulnerabilidad a la presidencia de López Obrador si no le pone atención y si después existen las evidencias de todo aquello que se está diciendo y que no depende de lo que crea o no crea el presidente. Depende de lo que se investigue, depende de que se haga justicia, depende de que aunque el informe, parafraseando un libro de un cubano que decía, informe contra mí mismo, bueno, a veces hay que tener ese informe contra uno mismo y el presidente creo que ahí tiene que tener una actitud de apertura si quiere ser congruente con su oferta de transformación. Bien, muchas gracias, Rubén. Arturo Rodríguez, te toca cerrar la mesa de este martes. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, pues candente, bien polémico de San Juana y Notimex? Mira, yo creo que quizás no vaya a ser muy popular mi comentario entre la audiencia, sobre todo quienes tienen simpatía con la actual administración, pero bueno, pues así es como yo lo veo. Así nos toca, Arturo, ni modo. Así nos toca. Además ya toda la semana ha sido un poco intensa. Lo que considero es que efectivamente quienes hemos seguido en la observación, porque yo no lo he reporteado, pero sí tengo comentarios de compañeros, de compañeras, gente que no tiene un perfil político, que no podría estar en esquemas de corrupción porque son empleos pues que en realidad no lo posibilitan, de edición, etcétera, reporteros, reporteras, pues han vivido bajo un régimen de terror el último año. Ese es un año y medio, ese es el primer elemento. El segundo elemento es justamente este uso de las redes sociales que está plenamente acreditado, solo quien no lo quiera ver, pues no lo vería. Y de una personalidad pues que es muy intensa, digamos que un tanto conflictiva. Yo recuerdo que en diferentes oportunidades pues se ha expuesto este talante tan pues sí conflictivo de la señora directora de Notimex San Juana. Pero finalmente un espaldarazo persistente del presidente López Obrador que creo que tiene que ver, así es como yo me lo explico, primero como la concesión al grupo que pudiera estar representando San Juana Martínez dentro de la Cuarta Transformación, alguna facción a la que se le asignó esa cuota y con la que no quiere terminar mal o tener una mala relación, o bien a pues una posición del presidente de no querer admitir el error de haberla impuesto en ese lugar. Entonces la solución más eficaz pues es mandar al político más profesional del gabinete, que es Marcelo Ebrard, a resolver al menos en principio el reconocimiento de la huelga que San Juana se negaba a reconocer. Inclusive le había costado a la secretaria del Trabajo y a la presidenta de la Junta de la Federal de Conciliación y Arbitraje pues una golpetiza tremenda en las últimas semanas. San Juana se negaba a admitir la huelga ya reconocida legal, intentaba litigarla y finalmente, bueno, pues la determinación es que el Consejo, presidido por un actor representativo de Marcelo Ebrard, decide que se reconozca la huelga legal
y con eso pone un impas que todavía no sabemos hacia dónde va. O sea, yo no tengo claro si se queda, si se va. Creo que también dependerá, aquí sí, más allá de las valoraciones, pues de los procesos que se vayan resolviendo y de cómo valoren el costo-beneficio político dentro de la administración de conservarla o deshacerse de ella. Bien, muchas gracias a los tres, pero les pido, Leonardo Schwebel, les pido a los tres una última pregunta para contestarla tal vez muy rápido. Comienzo contigo, Leonardo, dándote las gracias por esta oportunidad de platicar hoy. ¿Crees que en las próximas elecciones, que serán dentro de un año, el partido Morena va a mantener el nivel de predominio en lo general que tiene actualmente, que quedará por debajo, pero no muy abajo, o crees que se va a desplomar? No, yo creo que se va a mantener. No veo ninguna oposición más allá de lo que actualmente pueda de alguna manera espantarse. Sí veo que en algún momento dado se puede replicar el caso Sonora. Sí veo que mucha gente que hoy forma parte del gobierno pase ahora sí que al otro bando, como en su momento muchos pasaron al bando actual. Es decir, fenómenos tipo Monreal, de que quería ser candidato de Zacatecas del PRI, no lo fue del PRD, ganó y ahora forma parte de este grupo. El caso de Lili Telles, que quería gobernar Sonora, no se lo dieron, entonces me voy al otro lado. Sí creo que va a haber en estos 15 estados que van a tener candidatos, sí creo que va a haber algunos movimientos de esta naturaleza. Yo no veo ninguna, a un año de las elecciones, no veo que alguien le quite a López Obrador lo que tiene. Y ese López Obrador es igual a Morena. Entonces, no porque el candidato de Morena sea bueno, o no porque Morena haya tenido un buen papel, no veo hasta el momento una sombra que le quite a López Obrador tantito poder. Quizás, a lo mejor no va a ser una aplanadora total, pero yo quizás, por lo menos en los estados, creo que se van a llevar la mayoría, los municipios se van a llevar la mayoría y van a conservar la mayoría a nivel de, por lo menos, diputaciones, quizás en el Senado no tanto, pero fuera de eso no veo, a un año de las elecciones, no veo ningún daño al proyecto de López Obrador, que se va a convertir como sea en Morena. En el caso específico de Jalisco, sí puede ocurrir que Morena gane quizás un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara y quizás más diputaciones locales. Eso sí, en el caso particular de Jalisco, que lo domina Movimiento Ciudadano, quizás Morena vaya a salir ganando 2 o 3 puestos que hoy no tiene. Fuera de eso, yo a López Obrador y a Morena los veo muy firmes. Muy bien, Leonardo Schwebel, gracias, Leonardo, a quien pueden ustedes ver su trabajo periodístico en YouTube y en Facebook, en los canales Pueblo Informado. Gracias Julio, gracias por la invitación. Leonardo. Rubén Luengas, gracias por tu participación. ¿Y qué opinas respecto a si Morena mantendrá Morena o López Obrador, a través de Morena o de otros partidos, no sabemos, pero si mantendrá el poder en su nivel más o menos como el de ahora, un poco más abajo o muy abajo? ¿Qué crees? Creo que sigue siendo más grande el repudio que mucha gente tiene al PRI, al PAN, al PRIAN y a todo lo demás. Sigue pesando más eso que el desconcierto o el repudio que muchos ya pueden tener con respecto a Morena, por todas sus contradicciones, por todos sus pleitos internos. Pero mientras lo sigan, como bien dice Leonardo, vinculando con el verdadero hombre fuerte ahí, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente va a apoyar a Morena por considerarlo como el instrumento político, aunque él diga que no está en el partido, no gobierna desde el partido. Bueno, mientras se vincule con López Obrador, le van a perdonar muchos pecados, le van a perdonar muchas contradicciones, pero también, sobre todo, por el repudio a todo lo anterior. Entonces dice uno, bueno, sabiendo, a veces conociendo con quién están los otros, pues uno sabe con quién estar. Algo así, ¿no? Yo creo que va a ser la evaluación y buscar de darle un periodo
un periodo más amplio para demostrar en las acciones de qué son capaces. Yo creo que por ahí va el tema. Puede afectarle un poco a Morena, no a López Obrador, pero coincido con el punto de vista de que se ven bastante sólidos. Bien, pues muchas gracias a Rubén Luengas, lo puede usted seguir viendo en su canal de YouTube, en las redes, en su canal de Rubén Luengas, y ahora está a las 9 de la noche, de lunes a viernes en La Octava, con un programa espectacular que inició ayer con una entrevista a Hugo López-Gatell, y hoy tiene ni más ni menos que al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, así es que lo he dicho en anteriores emisiones, lo he escrito y te lo reitero, Rubén Luengas, la felicitación por tu decisión de emprender un nuevo programa, un nuevo camino periodístico, ahora en La Octava, canal de televisión del Grupo Radio Centro. Felicidades, Rubén. Julio, te agradezco eso, pero sobre todo yo quiero destacar tu caballerosidad, eres un caballero, eres un hombre de una pieza. No fue fácil la decisión, te consta porque te hablé por teléfono cuando en esa ocasión, de hecho, rechacé la oferta, pero después vinieron otras cosas y dije, bueno, hay que tratar de irrumpir en los espacios para poder tratar de dar algo de lo que uno considera en el periodismo, pero te reitero que mucha gente te extraña, te quiere, y yo te respeto muchísimo, eres un caballero, gracias por esto. A ti, al contrario, gracias, Rubén. Arturo Rodríguez, gracias. Sí. Arturo Rodríguez, gracias. Arturo Rodríguez, puede usted seguir su trabajo en la revista Proceso, en Notas sin Pauta, en Convoy, y particularmente yo subrayo Notas sin Pauta, Arturo, donde la verdad veo que hay una gran conjunción de firmas, de trabajos, tus videocolumnas, y muy bien realizado además en términos técnicos. Te felicito y adelante, Arturo, y gracias por esta tarde. Muchas gracias, Julio. Pues también sumarme a la felicitación para Rubén, que pues hemos construido una amistad a través de pues este denominador común que ha sido Julio Astillero y Astillero Informa Hoy, y que pues en realidad le deseo el mejor de los éxitos, como se lo expresé en algún mensaje el día de ayer y hoy de manera pública aquí en tu espacio, que seguro pues lo va a tener como el profesional que ha sido y que todos conocemos de muchos años de trayectoria en los Estados Unidos y ahora acá en la Ciudad de México. Pues muchas gracias a los tres, Leonardo. Como siempre ha sido un gran programa, muchos comentarios positivos, negativos, polémica, discusión, hemos tenido más de 12,000 espectadores, que para nosotros es una suma muy alta, así es que pues muchas gracias a los tres y nos vemos la semana que entra. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.